La maestra Claudia Catalina Lara Arriaga es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales. Fue profesora invitada en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora en la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en 2013 y 2015. Actualmente es profesora de asignatura A en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus líneas de investigación se encuentran las políticas públicas en Asia-Pacífico, esquemas de integración y cooperación al desarrollo en Asia-Pacífico, así como economía política para el desarrollo en Tailandia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o en cualquier momento que nos estén sintonizando. Antes de comenzar, me gustaría agradecer por parte de todo el equipo que hace posible el proyecto PAPIT y PAPIME a la maestra Claudia Catalina Lara Arriaga por brindarnos su tiempo y valiosos conocimientos respecto a un tema que pues no ha sido abordado con la amplitud que se mereciera en nuestra disciplina, sobre todo porque viene de una región como lo es el sudeste asiático. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y también a todos los organizadores y miembros del proyecto PAPIT. Dicho esto, la presente entrevista constará de 3 preguntas básicas. La primera de ellas es: ¿en qué consiste el conflicto de los Rohingya en Myanmar? Y para ello, pues me gustaría dar algún contexto y datos generales para que se pueda apreciar para aquellos que no son conocedores en Myanmar y el sureste de Asia. El sureste de Asia es una región en la cual están inmersos varios países que tienen diferentes grupos lingüísticos, étnicos, religiosos, sistemas políticos distintos y también económicos. Es por ello que varios especialistas consideran que es un tanto difícil poder decir que el sureste de Asia es una región. Sin embargo, hay un conjunto de acontecimientos y procesos histórico-culturales que los aglutinan como una región, como es el proceso de colonización, la descolonización en sí, y en fecha reciente o relativamente reciente, pues fue la crisis económica y financiera asiática de 1997. Entonces, dicho esto, pues Myanmar forma parte del sureste de Asia, es un país que se encuentra prácticamente en el corazón de la región del sureste de Asia. Es un país que limita con India, con Bangladesh, con Laos, con China y también con Tailandia. Es un país sumamente complejo para poder ser estudiado, así como también pues el sureste de Asia. El Myanmar, conocida como la República de Unión de Myanmar, tiene una configuración étnica bastante amplia y compleja. Aproximadamente son 135 grupos étnicos y 117 idiomas que se contabilizan. También a ello pues se da una historia de dictadura militar y de aislacionismo por muchísimo tiempo, y prácticamente a inicios de este siglo, del siglo XXI, pues se da fin a este aislacionismo, y bueno, pues ya veremos más adelante en qué consistió la dictadura militar, y que no hay que olvidar que el año pasado hubo un nuevo golpe de Estado en 2021, y en la que fue depuesta la primer ministra o la presidenta Aung San Suu Kyi. Entonces, también vamos a dar en esta primera parte o pregunta que nos están formulando algunos elementos para poder entender el conflicto que hay con la etnia Rohingya. Platicaba que son aproximadamente 134 grupos étnicos distintos, y dentro de ellos la etnia mayoritaria es la Bamar, con un 68% de la población. Después le sigue en importancia la Shan, con 9%, y después la Karen con un 7%. La Bamar es la que hasta hoy, en la actualidad, se ubica en el valle de Irrawaddy, una región estratégica muy importante por los recursos naturales que tiene Myanmar. Y por otro lado tenemos estas etnias minoritarias que han sido ubicadas desde
antes de la época colonial en un sistema montañoso y fronterizo con los estados que ya he comentado que son vecinos de Myanmar, pero que a pesar de que están localizadas estas etnias en este sistema montañoso, tiene esta parte de Myanmar recursos estratégicos como son las piedras preciosas, el gas natural y un elemento no tan grato que es la producción de heroína. Eso también es importante para poder entender el problema con la etnia rohingya. Otro dato interesante es que desde la etapa precolonial, la etnicidad ha sido o fue políticamente inexistente y ha sido también irrelevante como base de la identidad. Por otro lado, tenemos el proceso de colonización que tuvo Myanmar. Myanmar fue colonizado por Gran Bretaña desde 1824 hasta 1948. En ese lapso se van a dar 3 guerras anglo-birmanas y pues Gran Bretaña, como ha sido su estrategia no solamente para Myanmar, sino para varios países del sureste asiático, aplicó la técnica de divide y vencerás. Y esa técnica va a ser muy útil para poder fragmentar aún más estos grupos étnicos que de por sí ya desde la época precolonial no tenían el reconocimiento para poder tener esa capacidad de tomar decisiones y hacerse visibilizar en la jerarquía tanto política como de carácter económico. Entonces va a destrabar a muchas de las etnias minoritarias, a muchas de ellas las va a convocar o reclutar para que formen parte de los servicios coloniales de seguridad, y es ahí también donde va a haber problemas con la etnia que es caso de estudio para esta entrevista, que es la etnia rohingya. Una de las situaciones muy interesantes que hizo Gran Bretaña durante su periodo colonial fue la división administrativa. Va a dividir Myanmar en 2 grandes áreas, una que se le va a llamar la Birmania ministerial, y es precisamente esta región ubicada en el valle de Irrawaddy, donde se encuentra la etnia mayoritaria Bamar, y las etnias minoritarias van a estar ubicadas bajo un concepto de áreas fronterizas. Estos 2 apartados o estas 2 visiones administrativas van a estar en continua disputa. De hecho, no van a tener ninguna relación vinculante, digamos, cada una se va a regir por sus propios medios, y también ahí podemos ver la desigualdad y la descentralización de las decisiones que se pueden dar en Myanmar. Tenemos un centro, este valle, que está desarrollado, que tiene infraestructura, que es donde va a poder colocar Gran Bretaña todo el conjunto de vías ferroviarias, y por otro lado tenemos un Myanmar que está totalmente en vías de desarrollo, que es este sistema montañoso. Actualmente Myanmar cuenta con 7 regiones, 7 estados y un territorio de la Unión. Y ya para entrar de fondo en estos factores y puntos que pueden ser nodales para poder entender el caso de la etnia rohingya, hay que destacar que la etnia rohingya pues es un grupo minoritario de religión islámica que tiene siempre problemas con la visión gubernamental y con el posicionamiento de muchos grupos nacionalistas de carácter budista. Uno de ellos es el grupo budista 969 o Mamata, y esta etnia minoritaria se encuentra particularmente asentada en el estado de Rakhine, antes considerado como Arakan. Hay aproximadamente personas más, personas menos, y ahorita vamos a ver por qué no se pueden contabilizar, 800,000 personas en este sitio. Es un grupo que ha estado obligado a migrar desde antes de la época colonial a países vecinos como el caso de Bangladesh, y de hecho Bangladesh tiene el sitio o zona de refugiados más importante a nivel planeta y se llama Cox's Bazar. Este conflicto tiene su origen en la primera guerra anglo-birmana, que se dio entre 1924 a 1926, y va a alentar el traslado de agricultores bengalíes y también de personas de la etnia rohingya
a la zona de Arakan, o lo que hoy se conoce como la zona de Raki. Cuando toma el poder la junta militar, es decir, prácticamente cuando se independiza Myanmar en 1948, poco a poco se le empiezan a quitar derechos a esta etnia minoritaria, y en 1982 se da una suerte lamentable que se llama Ley de Ciudadanía de 1982, donde la junta militar reconoce que la etnia rohingya no forma parte de esta raza nacional y le despoja totalmente de cualquier bien que tuviera propiedades o tierras. Una manera de poder reivindicar que forman parte de esta raza nacional, si ellos quisieran postular por una ciudadanía, es que ellos demuestren que previo al proceso colonial, es decir, en 1823, ellos ya tenían antepasados que vivían en Myanmar, u otra manera es comprobar que ellos en el proceso de independencia pues también tenían ya antecedentes familiares. Sin embargo, pues obviamente eso no lo pueden demostrar, y hay que recordar que Gran Bretaña, como fue en lo que hoy conocemos como Myanmar y otros países del sureste de Asia, pues fue localizando a otras etnias a nivel planeta. Mucha de la migración india se encuentra en Myanmar y en el sureste de Asia, y es gracias precisamente a las políticas migratorias que implementó Inglaterra o Gran Bretaña. Entonces, como pueden ver, la Junta Militar ha promovido una agenda nacionalista muy particular, una agenda nacionalista que tiene una exclusividad cultural, que tiene también la exclusividad del idioma. El que no habla birmano, por ejemplo, no forma parte de esta raza nacional y no se puede considerar como parte nodal de Myanmar. Y la región mayoritaria, que es el budismo Theravada, que aproximadamente en Myanmar tiene un 89% de población de esta religión o de este sistema de creencias. Hablando un poco sobre el periodo que estuvo el gobierno de Aung San Suu Kyi, en 2017 hubo lo que se conoce como el genocidio por parte de los Tatmadaw, también conocido como las Fuerzas Armadas, y en este caso la líder de facto no se pronunció en contra de estos hechos. Tanto para su periodo como ahora con esta junta militar al poder, ¿cómo podemos decir que afecta a las relaciones exteriores de Myanmar, este conflicto? Esta pregunta que estás realizando pues tiene sus antecedentes. La que fue primer ministra de Tailandia, presidenta, es hija del fundador del estado de Myanmar, Aung San. Su papá se llamaba Aung San y ella se llama Aung San Suu Kyi. Aung San, para poder llevar a cabo la independencia de Myanmar, va a crear un ejército nacional birmano, que es prácticamente el antecedente inmediato de la junta militar, o lo que ya bien has comentado como el Tatmadaw. Entonces, de manera muy directa, tanto su padre como ella pues han sido culpables de las atrocidades de genocidio, de lesa humanidad, de limpieza étnica que ha habido contra la etnia rohingya, ya que la junta militar, también conocida como Tatmadaw, no tiene de jure, digamos, de manera jurídica, muchos de los derechos de los que hace gala. Tiene la capacidad de poder decidir en el ámbito político, pero también tiene mecanismos de financiamiento para poder tener o remediar los grupos rebeldes que quieren un proceso de descentralización del poder en Myanmar. Muchas de las etnias minoritarias a lo que optan o a lo que quieren es que se cree una figura de federalismo descentralizado, es decir, que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Ya no sea esta unión de Myanmar, porque de unión pues no tiene nada, son etnias que están disgregadas y solamente una es la más dominante. Entonces, desgraciadamente, a Aung San Suu Kyi la historia le cobró las decisiones de su padre. La junta militar, que tiene sus inicios en este ejército nacional birmano, pues va a ser
difícil la situación para la administración de Aung San Suu Kyi. Pues el golpe de Estado es inminente el 1 de febrero del 2021, después de unas 6 o 7 décadas en las que Myanmar ya había tenido una dictadura militar y una política aislacionista con el mundo. Desgraciadamente esto se va a terminar, pero hay un inter y es importante comentarlo. Durante la administración de Thein Sein, que va del 2007 al 2011, va a haber una apertura y desquebrajamiento de la política aislacionista que ha tenido Myanmar. Varios países en ese momento deciden eliminar las sanciones económicas que tienen con respecto a Myanmar, y es que Thein Sein va a hacer un conjunto de reformas políticas y económicas muy importantes, que por eso le dan fin a esta etapa de aislacionismo para Myanmar con el mundo. ¿Cuáles son estas políticas o estas reformas de carácter o de corte político y económico? Van a ser particularmente 3: la estabilización macroeconómica, la liberalización de precios y mercados y la reestructuración y privatización de empresas estatales. En 2011, Estados Unidos, Canadá, Australia y la Unión Europea suspenden definitivamente las sanciones económicas que tienen contra Myanmar, y durante ese tiempo Myanmar va a tener relaciones comerciales y económicas muy estrechas con China y con Tailandia. Y eso es importante de comentar, más aún con estos esquemas de seguridad y defensa que se han vuelto caóticos en el marco de la pandemia por COVID-19. Uno de ellos es el Quad y otro de ellos es el AUKUS. Viendo también el posicionamiento geoeconómico y estratégico que tiene Myanmar, esto da pie para pensar dos situaciones. Una, en ese momento, en el 2011, que realmente quieren empujar a Myanmar a una reinserción a la escena internacional, o la otra, que más bien tienen miedo de que esta reinserción tenga más peso para poder tener un dominio con las relaciones económicas y comerciales con China. Es decir, no quieren que sea su aliado Myanmar. Entonces, más vale ayudarlo para que sea amigo de los occidentales, a diferencia de que se vaya con China y nuevamente pues sea un aliciente para esta política que ha manejado actualmente Xi Jinping sobre el ascenso pacífico de China. Entonces, esas son como los claroscuros que tiene la política aislacionista y la dictadura militar. Después de que se dé este golpe de Estado el 1 de febrero del 2021, prácticamente en relación al conflicto de la etnia Rohingya, las operaciones, digamos, para el mantenimiento de la paz y las acciones humanitarias fueron obstaculizadas durante la pandemia por COVID-19, y con ello también, pues, existe un descontento de carácter social que se hace latente también a través de las distintas redes sociales. Una de ellas es Twitter, y que es la Alianza del Té con Leche. Es una cruzada por las inconformidades que tienen los países, o particularmente sus ciudadanos, en contra de sus gobiernos. Entonces, eso también es un esfuerzo que a nivel internacional y regional respalda en las situaciones de inconformidad de los ciudadanos de Myanmar con el gobierno que hoy está en puerta. Entonces, si hacemos una remembranza de todo lo que he comentado, pues prácticamente Myanmar no ha tenido muchos años de democracia, solamente tuvo un periodo muy corto entre 1972 a 1988, y hoy en día pues la moneda está en el aire. Si realmente los países o el escena internacional va a volver a apoyar a Myanmar pese a esta dictadura militar, pese a este nuevo golpe de Estado, o definitivamente se va a contener y va a permitir que China se siga acercando más a este país. Hay otros países que me gustaría también destacar. Dentro de la agenda comercial y financiera son muy importantes la India y Japón.
La India, porque es un socio cercano que pese a que no forma parte del sureste de Asia, forma parte del sur de Asia. India quiere tener una relación próspera y fraterna con Myanmar, porque es un socio estratégico que tiene en el sureste de Asia. Entonces, poco se habla de la India, pero tendríamos que buscar cuáles son estos antecedentes que permiten un estrechamiento de relaciones con la India y Myanmar. Y por otro lado está Japón. Japón tuvo una impronta militar durante la Segunda Guerra Mundial y después de ello se quiso, al igual que con muchos países del Asia y el Pacífico, se quiso reconciliar con esta región del mundo. Desgraciadamente esto pues no ha podido ser posible del todo, pero en el caso de Myanmar, Myanmar ha querido también estrechar lazos económico-comerciales con Japón y de hecho ha vinculado estos esfuerzos con la asistencia oficial para el desarrollo. Myanmar hoy en día es uno de los países donde más se compite la asistencia oficial para el desarrollo de China y la que tiene también Japón. Y ya con eso termino la respuesta a la pregunta número 2. Retomando algunos elementos de la respuesta anterior, me gustaría destacar el papel de China y su llamado ascenso pacífico y sobre todo su importancia que ha radicado en la región del sudeste de Asia. Y bueno, pues pareciera que existe una cierta ola como de volver a los regímenes autoritarios en la región. Y pues claro, esto representa riesgos, o así lo visualizan, para aquellos quienes son firmes hacia la democracia, ¿no? Y dicho esto, pues sería interesante saber cuál es el papel que ha desempeñado la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, también conocido como la ASEAN por sus siglas en inglés, en la resolución de este conflicto o para que se pueda garantizar el mantenimiento de la paz en la región. La pregunta del $1,000,000, yo creo que más, no hay ninguna garantía. Puedo decir que la Asociación de Naciones del Sureste de Asia ha tenido un papel limitado, un papel quizás gris, en el sentido de sus principios fundacionales. No puede hacer mucho cuando los principios fundacionales en los que se basa son normas legales racionales y normas socioculturales. La Asociación de Naciones del Sureste de Asia se creó en 1967 con una agenda que quería promover el crecimiento económico. Desde esa década, que estamos hablando de una época de Guerra Fría, sin embargo, ese desarrollo y crecimiento económico va a venir posterior a la década de los 90 y va a ser más importante promover la seguridad y la paz en la región. Como era importante promover ese tipo de situaciones, todos los países que van a fundar la asociación van a tener o se rigen por un conjunto de principios que, como comentaba, son las normas legales racionales y socioculturales. Las normas legales racionales vienen de algunos principios que rigen a la Organización de las Naciones Unidas y uno de ellos es la no injerencia en los asuntos internos. Por otro lado, tenemos a las normas socioculturales, que son prácticas ancestrales que caracterizan a los pueblos de Indonesia y de Malasia. Son procesos de consulta y consenso donde no va a prevalecer la regla de la mayoría, sino que hasta que todos estén de acuerdo con una decisión es como se lleva a cabo una propuesta o una recomendación. Y es debido a ello que resalto que desde mi punto de vista ha tenido un papel en esta solución al conflicto, en promover la paz a nivel de la región del sureste de Asia, un papel muy gris, un papel muy limitado por los mismos principios fundacionales por los cuales se rige. Uno de ellos es la no injerencia en los asuntos internos. Si no me quiero meter yo como asociación en los problemas de Myanmar, de Tailandia y de Singapur, no puedo tomar decisiones al respecto. Lo único que hay son un conjunto de órganos consultivos o recomendaciones y sugerencias. Entonces, debido a ello, se puede afirmar que no existe una soberanía responsable. No existe también esta idea
como sí lo es para la Unión Europea, de una soberanía compartida o una soberanía colectiva. No existe esta idea de tratar de promover un órgano también de carácter supranacional al interior de la asociación que pueda dar, más allá de recomendaciones o sugerencias, soluciones definitivas a los problemas que atentan contra la paz y la seguridad regional, y particularmente los problemas que son de la jerga transnacional. No solamente estamos hablando del genocidio o los crímenes de lesa humanidad o la limpieza étnica, sino también estamos hablando de otros problemas que atentan contra la paz y la seguridad en el sureste de Asia: tráfico de personas, crimen organizado, piratería, pedofilia. Hay muchos problemas que ya superan la agenda netamente nacional y sin embargo la asociación no ha dicho nada al respecto. Hay un ejercicio que me gustaría resaltar en esta entrevista que puede visualizar la profundidad de cómo ha llevado la agenda de desarrollo y crecimiento económico y también con temas de paz y seguridad en la región. Y es la creación del Centro Cultural de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia en el 2015. Y este centro cultural se encuentra en Bangkok, Tailandia, y es precisamente una manera de poder acercarse a la ciudadanía, no solamente de Bangkok y de Tailandia, sino también de todos los países o todos los ciudadanos que visiten y que formen parte de la asociación, que visiten este centro cultural. Es un intercambio de experiencias, tanto de indumentaria, gastronomía, música, en este ejercicio que puede intercambiar la ciudadanía, de conocer cuáles son las creencias, cuáles son las costumbres de alguien que vive en Vietnam, alguien que vive en Myanmar, alguien que vive en Singapur. Sin embargo, algo muy peculiar de este centro cultural es que a final de cuentas, cuando uno termina esta aventura en el centro, no se da cuenta que existen problemas de carácter transnacional. No deja visibilizar la asociación que hay identidades, pero estas identidades aún no son de carácter regional. No hay una identidad regional que distinga o imprima un sello a la asociación, sino hay identidades sanidades. Es decir, cada uno de los países tiene una identidad per se, pero no existe como bloque, como asociación, una identidad. Entonces, ya son varias las circunstancias por las cuales pues no se puede dar una solución desde el punto de vista de la asociación. Una, como he dicho, no existe una soberanía compartida al interior de la asociación para poder deslindar soluciones a corto, mediano o largo plazo. Tampoco existe una identidad regional donde a todos los países se les haga común ese tipo de situaciones y tengan también la empatía para poderles dar solución. Solamente existen identidades que históricamente han estado en lucha a través de los procesos de carácter nacionalista. Esto como producto de la Guerra Fría y los intereses de carácter extrarregional que se situaron en la región del sureste asiático. Hay una comisión interesante que está en el marco de la asociación y es la Comisión de Derechos Humanos Intergubernamentales de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, que se creó en el 2009 y de ella deriva también una declaración de derechos humanos de la asociación. Obviamente el objetivo general es proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos que viven y que forman parte de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia y que viven en la región del sureste asiático. Sin embargo, cuando uno revisa esta Declaración de Derechos Humanos, no es compatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que nosotros conocemos como occidentales. ¿Cuáles son estas diferencias o estas distinciones que hay? Que esta versión de la Declaración de Derechos Humanos de la asociación vela por situaciones de carácter histórico, cultural, religioso, que distinguen solamente a los miembros de la asociación,
Es decir, es una declaración de derechos humanos que no puede ser compatible con una declaración solamente por el hecho de existir, por el hecho de ser individuo. Entonces, pues también desde ahí existe una polémica de cómo se le va a poder dar solución cuando existen estas diferencias y nuevamente se hace latente que no existe una injerencia en los asuntos internos de los estados. Entonces es muy complicado que la asociación pueda hacer un cambio y una política resolutiva en el caso del conflicto con la etnia de Myanmar. A lo mejor me atrevería a decir que puede ser un enfoque de carácter multinivel, es decir, desde el punto de vista de Myanmar y la política gubernamental, que ahorita es muy complicada por el golpe de Estado, cuáles podrían ser las soluciones a largo y mediano plazo que dieran solución al conflicto de la etnia rohingya, y también que existiera más voluntad política dentro de este enfoque multinivel, que existiera más voluntad política al interior de la Asociación de Naciones del Sureste de Asia. Es decir, cuestionar hasta qué punto estos principios fundacionales que le han dado éxito desde el 67 a la fecha a la asociación tienen que ser atenuados, tienen que ser modificados cuando se está hablando de una agenda transnacional, una agenda de seguridad humana. No solamente es una agenda de seguridad estadocéntrica, sino humana, que trasciende las competencias del Estado y la necesidad también de tomar el punto de vista de actores privados y por supuesto también públicos. Me parece que el tema nos podría dar para seguir hablando horas y horas. Lamentablemente no es posible. Sin embargo, agradezco mucho sus comentarios. Yo supongo, he de esperar que los y las estudiantes que nos hayan escuchado tengan más preguntas o que se interesen más, no solamente en este tema, sino en general de la región, que es muy rica, como ya lo pudimos haber observado. Y bueno, pues agradezco otra vez a la maestra por acompañarnos y brindarnos su tiempo. Muchas gracias por el interés por conocer este país. Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Hay mucho de qué hablar. Solamente di pinceladas, un tanto también para atraer la atención de las personas que van a escuchar y van a ver este video y que puedan también tener la curiosidad de seguir indagando qué es lo que está pasando en Myanmar, en el sureste de Asia, en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y por supuesto el conflicto con la India Rohingya, que como comenté, pues va más allá de crímenes de lesa humanidad, de limpieza étnica y de genocidio. Habla también de un sureste de Asia que tiene problemas transversales, medulares. Uno de ellos es la desigualdad, no solamente económica, sino también la desigualdad en la apropiación de derechos. La otra también es la descentralización del poder, de lo cual una de las débiles señales es esta alianza de té con leche que muy brevemente les platiqué, que pueden seguir a través de Twitter y a través de las redes sociales cómo es que funciona. Muchas gracias por la invitación y hasta muy pronto.